Bueno, vamos a hablar de los sentidos especiales desde el punto de vista neuroanatómico y un poco fisiológico. Esto son algunas cosas que hemos tratado de traspasar a esta asignatura de neuroanatomía para descomprimir un poco fisiología. Eh, Así que es como una anatomofisiología, ¿ya? Eh, en el futuro eh, estamos trabajando como escuela para convertir esta asignatura en neurociencia, de tal forma darle un enfoque un poco más integrado. Y eso es un poco lo que quiero dejar aquí, ¿ya? Bueno, el ojo, ¿cierto? Anatómicamente tiene una cubierta externa, una capa externa, que nosotros denominamos córnea, y la esclerótica, que es una membrana fibrosa. Ya ambas son responsables de generar límites, ya lo que determina finalmente, ¿cierto? Estos límites de tensión, el espesor de la pared, ¿se acuerdan? La presión, la fórmula de tensión, tensión, presión, partido por el espesor de la pared. Como esta, ¿cierto? Una membrana relativamente gruesa y densa, ¿cierto? Genera la tensión responsable de la presión intraocular. ¿Ya? Ahora, la córnea y la esclerótica son capas avasculares, reciben su irrigación básicamente de capilares que están en la capa intermedia, ¿cierto? Que es la coroides, ¿ya? Que está formada, la capa intermedia está formada por la coroides, el cuerpo ciliar y el iris, que forma el espacio que forma anteriormente el iris, ¿cierto? Es la pupila, ¿ya? Entonces, los vasos sanguíneos están en esta capa, ¿ya? Tanto vasos sanguíneos arteriales como venosos, y es súper importante reconocer, por ejemplo, que la irrigación del ojo proviene de estos capilares que son capilares terminales muy, muy pequeños, ¿ya? Lo que hace, por ejemplo, compleja la llegada de mediadores hormonales, de fármacos, de neurotransmisores, etcétera, etcétera, a esta zona. Mucho más complejo, ¿cierto? Hace la llegada de proteínas. Otra, otra forma en cómo se nutre el ojo es a través del oxígeno disuelto en la película lacrimal, que es súper importante la película lacrimal para la función del ojo, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo, ¿cierto?, cómo estas estructuras anatómicas se van a relacionar para determinar finalmente la función del ojo. Ahora, eh, la capa neurofisiológica, digámoslo así, ¿cierto?, es la capa más interna, que es la retina, ¿ya? Que es una proyección del sistema nervioso central, como dicen algunos libros, ¿ya? Lo cual es correcto, y que confluye, ¿cierto?, esta capa para formar finalmente, ¿cierto?, el nervio óptico. Es una estructura, ¿cierto?, formada por diferentes tipos de células que vamos a analizar y que transmiten, ¿cierto?, la información hacia el nervio óptico a través de la cintilla óptica que vamos a analizar también en esta clase. Bueno, en la cámara hay una cámara, ¿cierto? El ojo lo dividimos en tres cámaras, principalmente la cámara vítrea, que está cubierta o llena de humor vítreo, ¿cierto? Que es una sustancia más viscosa que el humor acuoso, ¿ya? Es más gelatinosa. Y por la cámara anterior y la cámara posterior, ¿cierto? Que están tapizadas y bañadas por el humor vítreo, ¿ya? Y aquí, ¿cierto? Es súper importante la relación que tiene esto con el cuerpo ciliar, ¿ya? Que lo vamos a describir un ratito más. Lo otro, ¿cierto?, que aparece aquí, por ejemplo, son las fibras zonulares, que son esas estructuras que mantienen suspendido al cristalino, ya, y que son súper importantes porque generan cambios de la tensión del cristalino, lo que permite la acomodación visual. Bueno, esta es una figura un poquito más familiar, ¿cierto? Y para demostrar también, ¿cierto?, que externamente el globo ocular, los movimientos del globo ocular están coordinados por musculatura esquelética, ya que tiene inervación por parte de los pares craneanos. Y ahí van a acordarse ustedes de la anatomía, el par craneano 3, el par craneano 6, el par craneano 4, ¿ya? Que son los pares craneanos que coordinan los movimientos oculares. También lo vamos a analizar así lo vamos a recordar acá. Ahora, entonces vamos a comenzar el estudio del ojo, ¿ya? Vamos a hacer un acercamiento a esta zona, es súper importante esta zona, sobre todo esta zona que está aquí, que se llama ángulo
iridio corneal. Ya en el ángulo iridio corneal existen unas trabéculas, que son pequeñas microperforaciones que permiten el drenaje del humor acuoso hacia el sistema venoso. Ya, es súper importante esta estructura porque funciona como un filtro, ¿cierto? Por lo tanto, muchas veces ciertos eventos traumáticos del interior del ojo pudiesen, ¿cierto?, generar depósitos de proteínas que pueden tapar estas trabéculas y eso puede afectar el drenaje del humor acuoso y aumentar la presión intraocular. ¿Ya? Son cosas muy sencillas del funcionamiento ocular, pero que son súper importantes. Otra estructura importante, ¿cierto?, que marca la proyección de los vasos sanguíneos, ¿cierto?, y el límite de los vasos sanguíneos, es una estructura que se forma acá, ¿cierto?, que es el límite entre la córnea y la esclerótica, ¿ya? O también llamado limbo esclerocorneal, ¿ya? Bueno, aquí nosotros vemos el cuerpo ciliar. Las dos estructuras del cuerpo ciliar están demostradas en esta imagen, ¿cierto? Tenemos, ¿cierto?, el músculo ciliar, ya que genera esta tensión de las fibras sonulares, y la glándula ciliar, que participa en el drenaje del humor acuoso. Bueno, aquí están las fibras sonulares que tensan el cristalino, que es esta estructura que está aquí. El cristalino puede mantener esa transparencia absoluta, ¿cierto? Gracias al ordenamiento de sus proteínas internas, que eso está determinado por el continuo intercambio de agua a través de acuaporinas. ¿Ya? Muy, muy, muy importante eso. Eso, por ejemplo, la membrana, también la membrana externa es elástica y también depende un poco de las fibras elásticas que contiene y de cómo esas estructuras se acoplan. Ahora, por ejemplo, en el envejecimiento, esa elasticidad se va perdiendo. Ya lo que se conoce como presbicia, no sé si lo han escuchado por ahí. Bueno, por último vamos a describir el iris, ¿cierto? Que es esta estructura que tiene dos músculos, el músculo circular y el músculo radial que ustedes pueden ver allí, ¿ya? Y esos músculos tienen inervación autonómica, ¿ya? El músculo circular tiene una inervación parasimpática, y el músculo radial tiene una inervación simpática. Bueno, aquí está, ¿cierto? Entonces, desde la glándula ciliar, ¿cierto?, del cuerpo ciliar se secreta el humor acuoso, ya pasa desde la cámara posterior a la cámara anterior, ¿cierto? Y se produce el drenaje en estas eh, zonas trabeculares, ¿cierto?, que están en el ángulo iridio corneal, ¿ya? Esta imagen, ¿cierto?, muestra claramente la capa media, que es la capa vascular, ¿cierto?, formada por la coroides, ¿ya? Y los vasos sanguíneos, ¿cierto?, que principalmente provienen desde el lado interno, ¿ya?, desde esta capa vascular, ¿ya? Muy poco, ¿cierto?, provienen desde las proyecciones hacia los músculos accesorios, y todos, ¿cierto?, terminan drenando a través del sistema venoso, ¿cierto?, todos los componentes que forman parte de la funcionalidad del ojo, ¿ya? Bueno, aquí tenemos algunas estructuras del ojo, su localización, su composición, ¿cierto?, y su principal función. Entonces, hablamos, ¿cierto?, de las túnicas fibrosas, ¿cierto?, que es una capa externa, la esclerótica y la córnea, ¿cierto?, es avascular absolutamente, ¿ya? Lo que hace, ¿cierto?, es generar límites para el humor acuoso, eso es lo que generan, ¿ya? Generan protección al ojo, ¿ya? La córnea, por ejemplo, es súper importante porque en la porción anterior es transparente absolutamente, ¿cierto? Entonces genera, ¿cierto?, una transmisión, permite la transmisión de la visión hacia las regiones nerviosas que son encargadas de procesar el estímulo. Después tenemos, ¿cierto?, la túnica vascular, ¿ya? La coroides y el cuerpo ciliar, ¿cierto? Ya conversamos que eran capas vascular, la capa media, ¿cierto? Suprimen, generan, ¿cierto?, el flujo sanguíneo necesario para controlar la función y mantener, ¿cierto?, la vitalidad de las estructuras oculares. Después tenemos las túnicas internas, ¿cierto?, donde la más importante es la retina, ya que es una porción fotorreceptora principalmente, donde están ubicados los conos y los bastones.
que son las encargadas de la fotorrecepción, y las células bipolares y las células ganglionares, que son los responsables de la transmisión del impulso. El lente ya no forma parte de ninguna túnica, como dice aquí, ¿cierto? Se ubica entre las cámaras vítrea y la cámara posterior, ¿ya? Y permite, ¿cierto? Su transparencia permite, ¿cierto?, dar refractariedad a la luz y enfocar los objetos, ¿cierto?, tanto lejanos como cercanos. Y eso lo hace, ¿cierto?, cambiando la tensión. Bueno, el movimiento del ojo, nosotros ya vimos, ¿cierto?, en la corteza cerebral que había un área de fijación visual, que está ubicada en la corteza frontal, ¿cierto?, en la corteza frontal lateral, que formaba parte, ¿cierto?, de estas cortezas motoras accesorias. Y allí, ¿cierto?, nosotros podemos coordinar el movimiento ocular, pero también nosotros sabemos, también lo aprendimos, ¿cierto?, que el movimiento ocular puede ser coordinado o puede ser controlado por la posición de la cabeza a través de los núcleos vestibulares, ¿ya? Bueno, y esos generan la coordinación de los músculos que nosotros estamos viendo aquí: el músculo oblicuo superior, el músculo recto superior, el músculo recto lateral, el músculo recto medial, ¿cierto?, el músculo oblicuo inferior y el músculo recto inferior, ¿ya? Ahora es súper importante en esta parte, ¿cierto?, recordar los pares craneanos que inervan a la musculatura extraocular, ¿cierto? Y ahí tenemos, ¿cierto?, el par craneano 4, ¿ya?, que controla la musculatura del músculo oblicuo superior, ¿ya? El par craneano 3, que es el principal motor del ojo, ¿ya? De hecho, si ustedes recuerdan, se llama oculomotor, ¿cierto?, que va a inervar todos los demás músculos, ¿cierto?, menos el nombrado oblicuo superior, y el recto lateral, que lo inerva el sexto par craneano. Entonces, eso es súper importante recordarlo para poder, ¿cierto?, establecer. Aquí está otra visión, ¿cierto?, otra mirada que es un poquito más práctica. Desde está, ¿cierto?, removido el músculo oblicuo superior en un lado, en el otro lado está, ¿sí?, y el recto superior también está removido en una parte, en la otra está, ¿ya? Entonces, lo que hacen estos músculos es generar los movimientos de los ojos, tanto voluntarios como involuntarios, que permiten, ¿cierto?, la acomodación visual para dirigir la mirada o para generar, ¿cierto?, el nistagmo voluntario, cuando, perdón, involuntario pero consciente, cuando generamos movimientos de la cabeza, ¿ya? Aquí hay otro músculo que está removido, ¿cierto?, en ambos lados, que es el músculo elevador del párpado, que tiene una inervación simpática, ¿ya?, y que permite, ¿cierto?, levantar el párpado cuando estamos frente a algún estímulo simpático, ¿ya? Bueno, ahí está el área de fijación visual, ¿cierto? Aquí tenemos, ¿cierto?, el área involuntaria de fijación visual, el área voluntaria de fijación visual, el área involuntaria, ya que está en la corteza visual, ¿cierto? Y esta, por ejemplo, el área voluntaria genera, ¿cierto?, a través del tracto frontotectal, ¿ya?, para generar cierto control sobre los pares craneanos 3, 4 y 6, ¿ya? Y si nosotros miramos, ¿cierto?, el área de fijación involuntaria, normalmente, ¿cierto?, lo que recibe es estimulación por parte de la corteza visual, ¿ya?, y genera una interacción entre la corteza visual y los núcleos vestibulares que están aquí, ¿ya? Y esos núcleos vestibulares, como ustedes pueden ver, ¿cierto?, generan proyecciones a los núcleos de los pares craneanos. Entonces, en relación al movimiento de la cabeza o la dirección del movimiento, ¿cierto?, esta corteza visual involuntaria y el núcleo vestibular coordinan el movimiento ocular, ¿ya? Aquí tenemos, ¿cierto?, algunas estructuras que son bien importantes. Por ejemplo, aquí se muestra el núcleo visceral del tercer par craneano, por eso ustedes que es la inervación parasimpática que coordina la actividad de la pupila, ¿ya? Aquí está el núcleo locomotor, ¿ya? Está bajo el colículo superior, si ustedes lo quieren relacionar anatómicamente. Y aquí está el pedúnculo cerebral y abajo, ¿cierto?, también están los núcleos vestibulares y los núcleos abducens, como hemos visto en otras veces, ¿ya? No. Y el núcleo pretectal, ¿ya?, que hace la interfaz, ¿cierto?, en el tracto tectoespinal, que se acuerdan que mandaba información visual al cerebelo. Bueno,
Aquí vamos a recordar, ¿cierto?, cómo se constituía y cómo se formaba el reflejo pupilar, ¿cierto? Para ello, ¿cierto?, tenemos que acordarnos que la pupila, ¿cierto?, recibe inervación parasimpática a partir del tercer par craneano, ¿cierto?, que emite neuronas preganglionares que nacen, ¿cierto?, del núcleo del oculomotor, del núcleo visceral del oculomotor, como vimos anteriormente, ya que también se denominaba anteriormente el núcleo de Edinger-Westphal. Y esas neuronas preganglionares, ¿cierto?, generan, ¿cierto?, proyecciones hacia el ganglio ciliar, que es la estructura, ¿cierto?, ganglionar que hace el enlace entre la neurona preganglionar y la neurona postganglionar. ¿Ya? Las vías de proyección sensitiva, ¿cierto?, provienen del nervio óptico, que genera una proyección, ¿cierto? Bueno, el nervio óptico siempre hace el relevo en el núcleo geniculado lateral del tálamo. ¿Ya? Eso es súper importante que lo recuerden porque desde allí se generan las proyecciones hacia la corteza visual. ¿Ya? Pero también emite radiaciones, ¿cierto?, hacia el núcleo pretectal. Ya, importante, lo habíamos mencionado anteriormente, hacia el núcleo pretectal que permite, ¿cierto?, cuando ingresa el haz lumínico, ¿cierto?, manda una señal al núcleo parasimpático contralateral e ipsilateral. Contralateral e ipsilateral, ¿cierto? Del lado contrario del mismo lado. Y eso genera, ¿cierto?, una respuesta parasimpática en ambos ojos, que es el cierre de la pupila. ¿Ya? Mismo pasa, ¿cierto?, con el ojo contrario. Eso es súper importante. ¿Ya? Es súper importante. Cuando uno hace el examen visual, por ejemplo, si pones la luz aquí, deberían responder a ambos ojos. ¿Ya? Si tú tapas, por ejemplo, pones algo aquí que separa tu mano a veces, ¿cierto?, y estimula un solo ojo, también debería responder el otro. Gracias a estas conexiones. Si falla en alguna parte, por ejemplo, si yo estimulo aquí, les voy a dar un solo ejemplo. Si yo estimulo acá, ¿cierto?, y este ojo no responde, ¿ya? Pero este ojo sí responde. ¿Ya? Eso quiere decir que primero, la vía sensitiva de este ojo y la vía motora de este ojo está perfecta. ¿Ya? Pero acá yo no sé si es la vía sensitiva o la motora la que está alterada. Sé que la motora, pero también puede estar la sensitiva, perdón. ¿Ya? Entonces lo que voy a hacer, ¿cierto?, es generar el estímulo lumínico, ¿ya? Y si este ojo no responde, ¿ya?, quiere decir, ¿cierto?, que... Y este ojo tampoco responde, quiere decir que su vía sensitiva y motora están alteradas. Ahora si yo doy el estímulo lumínico y este ojo sigue sin responder, pero este responde, quiere decir que la vía sensitiva está intacta. ¿Ya? Y ese análisis tienen que ir haciéndolo para tratar de entender esto de la función, de cómo se evalúa, ¿cierto?, el reflejo pupilar, que es parte del examen neurológico, y en realidad es como parte de un examen neurológico básico y del examen neurológico completo. ¿Ya? Súper importante. Bueno, aquí tenemos, ¿cierto?, los núcleos del oculomotor, ¿cierto?, los núcleos del troclear, ¿cierto?, su origen aparente, el abducens, ¿ya?, y los núcleos vestibulares laterales y mediales. No se olviden que la estructura que regula, ¿cierto?, desde los núcleos vestibulares, ¿ya?, la coordinación del movimiento ocular lo llamamos fascículo longitudinal medio, ¿ya?, y que la contraparte, ¿cierto?, o estructura que coordina los movimientos de los músculos lumbares, ¿ya?, nosotros lo llamamos tracto vestíbulo espinal. Ya que dijimos que había uno lateral y uno medial, ¿cierto? Lo estamos viendo aquí, ambos, ¿cierto? Y que la diferencia fundamental que se da entre ellos, ¿cierto?, era que uno llegaba hasta el tórax y el otro abarcaba toda la columna vertebral. Bueno, aquí tienen, ¿cierto? Entonces, la coordinación del movimiento ocular está dada, ¿cierto?, por los pares craneanos 3, 6 y 4, ¿ya? Y la visión, ¿cierto?, está coordinada por el par craneano 2, ¿ya? Ahora, el, el control de la pupila, por ejemplo, proviene desde dos partes. Desde el nervio oculomotor, ¿cierto?, que se originaba en esta estructura que nosotros dijimos, el núcleo pretectal. Después, ¿cierto?, es el que le envía la señal. Inicia la primera neurona o la neurona preganglionar, ¿cierto? Se origina en el núcleo de Edinger-Westphal, ¿ya? Y después tenemos, ¿cierto?, en el ganglio ciliar, donde se da origen a la segunda neurona, la neurona postganglionar, ¿ya?
Y lo que se muestra aquí en esta figura, que es súper importante, es la inervación simpática de la pupila. ¿Ya? Esa inervación simpática de la pupila proviene desde los nervios torácicos, ¿ya? Porque me acuerdo ustedes que el sistema simpático es toracolumbar, ¿ya? Entonces proviene de los nervios torácicos, en T1 entonces, ¿cierto? Nosotros T1, T2, hasta T3 puede ser, ¿cierto? Generamos las neuronas preganglionares que ascienden por el tronco simpático, ¿ya? Hasta el ganglio simpático cervical superior, ¿sí? Y ingresan con el plexo carotidio, ¿cierto? Por la porción petrosal temporal, son algunas estructuras que podríamos relacionar aquí, ¿cierto? Y llega al ojo. Entonces, por ejemplo, hay una enfermedad que se llama síndrome de Horner, ¿cierto? En que se pierde la inervación simpática y tú vas a ver el ojo afectado con la pupila cerrada y el párpado caído, ¿ya? Y, y ahí uno tiene que acordarse, ¿cierto? Que esta proyección viene desde la región torácica. Entonces, puede ser generada, ¿cierto? Por alguna lesión en el trayecto, ¿ya? Entonces, es importante para eso la anatomía. Súper importante saber que viene desde el tórax. Bueno, lo que se muestra aquí, ¿cierto? Son los estrabismos, el estrabismo horizontal, ¿cierto? El estrabismo vertical y el estrabismo torsional, que normalmente están asociados, ¿cierto? A lesiones. Por ejemplo, nosotros sabemos que el recto lateral es inervado por el nervio abducens únicamente. Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de estrabismo, por ejemplo, el único nervio que está funcionando en este ojo es el tercer par craneano, lo que hace, ¿cierto?, que el ojo tenga un estrabismo ventromedial, así se llama, ¿ya? Cuando es las lesiones del nervio abducens, normalmente se genera este tipo de lesiones, ¿ya? Y los estrabismos de torsión se generan normalmente cuando se daña el cuarto par craneano, ¿ya? Pero los estrabismos de torsión son súper difíciles de determinar, de diagnosticar. Bueno, la vía parasimpática, ¿cierto? Genera miosis y la vía parasimpática genera midriasis, ¿ya? Ahí estamos, ¿cierto? Ahora, también, ¿cierto? Esto genera la acomodación visual en la luz y en la oscuridad, ¿ya? Entonces, cuando estamos en la oscuridad, ¿cierto? La vía simpática genera dilatación de la pupila, ¿ya? Y cuando estamos con exceso de luz, la vía parasimpática genera, ¿cierto? El, el cierre de la pupila, ¿ya? Ahí tenemos el control simpático, ¿cierto? La neurona de primer orden, segundo orden y tercer orden. Ya, ahora, también, ¿cierto? La regulación, ¿cierto? Autonómica, tanto simpática como parasimpática, permiten la acomodación visual y del ojo. Entonces, eso genera, ¿cierto?, la acomodación para objetos cercanos y objetos lejanos. Vamos a ver el ejemplo del sistema parasimpático, pero aplica también al sistema simpático. Entonces, en la visión cercana, ¿cierto?, la descarga parasimpática de los nervios, ¿cierto?, que llegan, ¿cierto?, al músculo ciliar, generan contracción del músculo ciliar, eso genera, ¿cierto?, relajación de las fibras zonulares, ¿ya? Y eso genera relajación del lente, que lo pone más esférico. Y eso permite, ¿cierto?, una mejor acomodación a los objetos cercanos, ¿ya? Lo contrario ocurre, ¿cierto?, cuando nosotros eh, estamos frente a los objetos lejanos, en que participa el sistema simpático y hace totalmente lo contrario. Bueno, aquí tenemos nosotros, ¿cierto?, nuestro rango de acomodación visual respecto a la edad. Va cambiando, ¿eh? Vamos disminuyendo, ¿cierto?, nuestro rango de acomodación visual, ¿cierto?, a lo largo de nuestras vidas. Bueno, ahí tenemos, ¿cierto?, cómo ingresa el haz lumínico, ¿cierto?, por la córnea, el primer límite, luego tenemos la pupila, ¿cierto?, el lente, ¿ya? Y una región que se denomina fobia central, ¿cierto?, que es donde se proyecta el haz de inervación. Ahora, la retina, ¿cierto?, es completa. Uno dice, pero estas células de la retina no funcionan. Sí, la retina es totalmente completa y tiene un sistema de amplificación de la señal, de la respuesta, ¿cierto?, que se proyecta y termina activándose completamente, ¿ya? Así que vamos a ver cómo funciona eso. Bueno, ahí tienen, ¿cierto?, cómo nosotros generamos la proyección visual,
¿ya? Normalmente, ¿cierto? Esas proyecciones visuales se generan en 4 campos, ¿ya? Que se denominan campo superior inferior, temporal y nasal, ¿cierto? Entonces así tenemos, ¿cierto? El superior temporal, el superior nasal, el superior inferior, el temporal inferior y el nasal inferior, ¿ya? Esos son los campos visuales. Este es el epitelio, ¿cierto? De esta estructura que estábamos conversando, ¿ya? La retina. Entonces, en la retina nosotros tenemos, ¿cierto? Dos células que son fotorreceptoras, que son los conos y los bastones. Están aquí. Y esas células están conectadas con unas células que se denominan células bipolar. Ya las células bipolar lo que hacen, ¿cierto?, es proyectar la señal desde esta célula hacia las células ganglionares. Y hay otras células que están aquí, ¿cierto?, que se llaman células amacrinas, que tienen por función, ¿cierto?, no tienen nombre, pero estas son las amacrinas, que tienen por función amplificar la señal. ¿Ya? Y hay otras más, ¿cierto?, que están aquí, que se llaman células horizontales, que tienen por función regular la intensidad del estímulo. Siempre. Siempre hay un mecanismo regulador. Si ustedes se han dado cuenta, ¿cierto?, en esto que ya está casi finalizando el año, que se han centrado en aprender las funciones del cuerpo. Bueno, aquí tenemos estos dos sistemas que son súper importantes. Por ejemplo, los bastones generan, ¿cierto?, una convergencia, convergen hacia la misma célula, transmiten, ¿cierto?, la graduación de un valor, ¿cierto?, o la graduación de una tonalidad, ¿cierto?, que son las tonalidades gris y blanca, ¿ya? Y las células bipolares no convergen, ¿ya? Lo que hacen las células bipolares es transmitir, ¿cierto? Hay células bipolares específicas para cada color, ¿ya? Entonces, normalmente cuando se conjugan, generan, ¿cierto?, una regulación, y esa regulación termina, ¿cierto?, transmitiéndonos la señal de los colores que estamos viendo, ¿ya? Bueno, la adaptación de los conos, ¿cierto?, y la adaptación de los bastones, que son totalmente distintas, ¿cierto?, en los minutos en la oscuridad, ¿ya? Este es el campo de luz visible, ¿cierto?, que va entre los 400 y los 700 longitudes de onda. ¿Ya? Los otros rangos visuales, ¿cierto?, o los otros rangos o longitudes de onda determinan la visión en rayos gamma, la visión en rayos X, la visión ultravioleta, ¿ya? Y estas, ¿cierto?, que son más bien dañinas para nuestras células, pero que también ya sabemos que tienen algunas aplicaciones como la infrarroja, el microondas y la radiación, ¿cómo se llama esto? A la radioterapia que dan origen a estas ondas de radio. Bueno, esto es un test muy sencillo, el test Ichihara test, ¿cierto? Aquí uno puede ver dos números, ¿ya? Tradicionalmente, ¿cierto? En la primera visión uno ve el 74, en la primera visión uno ve el 42. Vamos a ver. La persona normal, ¿cierto?, lee 74, pero la persona daltónica en verde, daltónica verde en rojo, ¿cierto?, lee 21. Y en la gráfica que está acá, ¿cierto?, la persona ciega en rojo, pronátope, lee 2, pero la persona ciega en verde, deutenátope, lee 4. La persona normal lee el 42. Parece que estamos bien con la bici. Bueno, ahí están los campos visuales, ¿cierto?, cómo se proyectan. Ahora vamos a mirar hacia adentro, ¿cierto?, el campo visual nasal y el temporal. Cómo se proyectan, ¿cierto? El temporal normalmente se proyecta de forma ipsilateral. En cambio, el campo nasal normalmente, ¿cierto?, se proyecta decusa al lado contrario, ¿ya? Importante. Son cosas pequeñas pero te ayudan en el diagnóstico. Aquí tenemos, ¿cierto?, la visión normal de objetos cercanos, cómo cambia la configuración del ojo, ¿cierto? El ojo se hace un poco más globoso, el cristalino también se hace un poco más globoso por la contracción del músculo ciliar, ya vimos eso, ¿ya? Y aquí vemos, ¿cierto?, cuando el ojo no es capaz o tiene alteraciones de ese campo visual y cómo nosotros con un lente podemos corregir eso, ¿ya? Por ejemplo, en este el ojo se hace globoso, no logra acomodar, ¿cierto? Entonces lo que hace es poner un lente bicóncavo y con ese lente bicóncavo, ¿cierto?, se ajusta al campo visual, ¿ya? Aquí tenemos, ¿cierto?,
es una situación distinta en que el campo visual está más retrasado, ¿cierto? Por lo tanto aquí un lente eh, convexo, ¿no? Genera, ¿cierto? Eh, una regulación de la acomodación visual. Son cosas que obviamente estas cosas las van a profundizar mucho más en oftalmología, ¿ya? Tienen una asignatura más adelante que es bastante completa, en la cual van a ver estas cosas. Bueno, miremos qué pasa en la oscuridad con los bastones. En la oscuridad con los bastones, ¿cierto? Los bastones van a liberar neurotransmisores inhibitorios en la oscuridad, ¿ya? Y eso va a generar, ¿cierto?, una inhibición de las células bipolares, ¿ya? Entonces, el mecanismo, ¿cierto?, la activación de las células de los conos, ¿cierto?, está determinado por el flujo de sodio, lo mismo que ustedes conocen, ¿cierto?, que genera una corriente que se llama corriente de oscuridad, que genera la despolarización de estas células y permite la liberación de neurotransmisores inhibitorios, ¿ya? Principalmente en el GABA y la glicina, ¿ya? En la luz, ¿cierto?, estas células pierden esa corriente de oscuridad y se genera, ¿cierto?, una inhibición, producto de que el GMP cíclico cae, ¿no? Y al no haber inhibición sobre las células bipolares liberan neurotransmisores excitatorios, principalmente glutamato y aspartato, ¿cierto?, a las células ganglionares. Ese es el mecanismo. Entonces, lo que hace la luz, ¿cierto?, en estas son otras células, ¿cierto?, es generar un proceso, ¿cierto?, de transducción de señales, ¿cierto?, a través de segundos mensajeros, en el cual, ¿cierto?, una fosfodiesterasa, ¿ya? Una fosfodiesterasa va a hidrolizar al GMP cíclico y lo va a convertir en 5-GMP, ¿cierto?, impidiendo, ¿cierto?, la generación del potencial de acción. Y eso así es como se pierde la corriente de oscuridad, ¿ya? Bueno, miremos acá en las proyecciones ahora. ¿Ya? Las proyecciones de los campos nasales y los campos temporales, ¿cierto?, se van por la cintilla óptica, ¿cierto?, hasta el quiasma óptico, que da origen al tracto óptico, hasta el núcleo geniculado lateral, ¿ya? Y también, ¿cierto?, hacia el colículo superior. Aquí vamos a decir una función del colículo superior, ¿cierto?, que genera los reflejos visuales, ¿ya?, que activa las respuestas reflejas visuales. Por ejemplo, retracción del globo ocular, el, el reflejo el palpebral, ¿ya?, que se integra aquí. Y el núcleo geniculado lateral genera proyecciones hacia el lobo occipital, ¿cierto?, hacia la corteza visual. Ahí tenemos, ¿cierto?, el núcleo geniculado lateral. Aquí están las radiaciones ópticas, se llama, ¿cierto?, hacia la corteza occipital, ¿ya? Ahí tenemos, ¿cierto?, anatómicamente ubicado, ¿cierto?, el hipotálamo, ¿ya?, y la regulación hipotalámica del ciclo circadiano, ¿ya?, que también recibe información visual. Aquí tenemos, ¿cierto?, el colículo superior, ¿ya?, que orienta, ¿cierto?, los movimientos de la cabeza y del cuello, perdón, de los ojos, perdón, ¿ya?, y el pretecto, ¿cierto?, que genera el control, ¿cierto?, de la pupila y el lente. Aquí, ¿cierto?, más de lo mismo, ya no vamos a detener mucho en esto, ¿cierto?, que es más de lo mismo. Bueno, entonces se van a generar ciertos potenciales de acción inhibitorios o excitatorios, ¿cierto?, dependiendo si estamos expuestos a la luz o la oscuridad, ¿cierto?, y eso va a determinar que se transmitan hacia las células ganglionares. Entonces, lo importante de este esquema, por ejemplo, miren, las células horizontales, ¿cierto?, son importantes para mantener el potencial inhibitorio, ¿ya? Son importantísimas para eso. Una cuestión que es súper importante. En cambio, ¿cierto?, las células macrinas que están por acá, ¿cierto?, son más importantes para amplificar y propagar las señales a diferentes células ganglionares, ¿ya? Entonces, si bien el estímulo, por ejemplo, se puede recibir en una célula, ¿cierto?, la proyección hacia la célula macrina va a generar, ¿cierto?, una amplificación de esa respuesta, ¿ya? Bueno, la comparación, ¿cierto?, entre los conos y los bastones, los bastones generan la visión que no es en colores, ¿cierto? Tienen una alta sensibilidad, ¿ya? Y funcionan eh, muy bien, ¿cierto?, en estas situaciones, ¿cierto?, de adaptación que tenemos
frente a la oscuridad, ¿ya? Muy importante eso que estamos viendo en esta imagen. También, ¿cierto? Son un poco menos agudas en el sentido de especificidad respecto de los conos, ¿ya? Son mucho más numerosos. Está ahí una relación de 20:1, ¿ya? Y están ubicados principalmente en la porción más periférica de la retina. Respecto de los conos, ¿cierto? Participan en la visión en colores. Son 3 pigmentos visuales que son importantes, ¿ya? Tienen baja sensibilidad, funcionan, ¿cierto? Principalmente frente a la luz, ¿ya? Tienen una alta agudeza, ¿cierto? Son menores números y están ubicados más centralmente en la retina. Bueno, este es el mismo esquema, ¿cierto? Que ustedes pueden ver, ¿cierto? La luz genera cambios, ¿cierto? De estos fotopigmentos, ¿ya? Y eso genera una activación del sistema de transducción que activa la fosfodiesterasa y disminuye el GMP cíclico intracelular. Esto cierra canales de sodio, hiperpolariza y disminuye la liberación de neurotransmisores que inhiben a las células bipolares. ¿Ya? Lo mismo que habíamos visto anteriormente. Ya, estas son las proteínas, ¿cierto? Que el fotopigmento, ¿cierto? Pertenece a una superfamilia que se llaman rodopsinas, ¿ya? Y esas son sensibles a la luz, ¿ya? Lo que hace, ¿cierto? La rodopsina, ¿cierto? Es activarse frente a la energía lumínica y dar origen, ¿cierto? A pigmentos intermediarios que son súper importantes para la activación de esta célula. Son proteínas fotosensibles, más bien. Bueno, aquí tenemos, ¿cierto? Los 3 colores principales que nosotros podemos visualizar: el azul, el verde y el rojo, ¿cierto? Ustedes ven que la gama de colores se origina por la combinación de las diferentes longitudes de onda, ¿ya? Y ahí ustedes la pueden ver, ¿cierto? Esto de mejor forma. Bueno, ahí están los campos visuales, ¿cierto? De nuevo, ¿cierto? Los que hemos visto. Y aquí están los puntos de fijación visual, ¿ya? Y dónde va a determinar, ¿cierto? En el campo temporal o en el campo nasal. Esta es el disco óptico, ¿cierto? Está presente ahí. Es la presencia, ¿cierto? La zona oscura delimita la presencia principalmente de bastones, ¿cierto? Y la zona más clara principalmente la mezcla entre cono y bastones, ¿ya? Y ahí, ¿cierto? Donde las diferentes longitudes de onda determinan, que es como la corteza sensitiva. No sé si se acuerdan, ¿cierto? Que tenía un área, ¿ya? Esta se denomina teoría fototópica, ¿ya? Que es en un área específica se transducen las diferentes longitudes de onda. Bueno, el estímulo lumínico, ¿cierto? Conos y bastones a las células bipolares, a las células ganglionares, llega, ¿cierto? A través del nervio óptico al núcleo geniculado lateral, a través de vías de proyección hacia la corteza visual y finalmente hacia las cortezas de asociación visual. Y eso es lo que ustedes están viendo acá. Entonces, retina, nervio óptico, ¿ya? Quiasma óptico, tracto óptico, cuerpo geniculado lateral. Ya que ustedes ven, ¿cierto? Que tiene capas específicas para diferentes estímulos lumínicos, ¿ya? Y se irradia, ¿cierto? Hacia la corteza visual primaria. Ahí están, ¿cierto? Las fibras de proyección hacia la corteza visual primaria. Bueno, la corteza visual, ¿cierto? Nosotros la podemos, básicamente, ¿cierto? Se ha dividido en 8 estructuras, ¿ya? La corteza visual primaria, que recibe, ¿cierto? Los estímulos desde el núcleo geniculado lateral, que origina, ¿cierto? Y orienta la visión. Después, ¿cierto? Corteza visual secundaria y terciaria, que continúa en el procesamiento y permite, ¿cierto? Ampliar el campo visual también, si queremos ver, localizar, ¿cierto? La B3A, ¿cierto? Se puede dividir B3, B4B, ¿cierto? Que son como subdivisiones que permiten, por ejemplo, el movimientos grandes, objetos pequeños, ¿ya? B8, que está más bien relacionado con la visión en colores, ¿ya? Y esas son todas estas áreas, ¿cierto? Entonces, esta es corteza visual primaria y estas se denominan cortezas visuales
complementaria, ¿ya? Bueno, ahí está, ¿cierto? Dónde puede ocurrir diferentes tipos de lesión y cómo va a generar ciertos cambios del patrón visual. Bueno, el olfato, ¿cierto? Es muy sencillo. El olfato, nosotros tenemos, ¿cierto? El nervio olfatorio, ¿ya? Que confluye, ¿cierto? Hacia esta estructura que es el bulbo olfatorio, y después tenemos la cintilla olfatoria que lo proyecta hacia el lobo piriforme, ¿ya? El nervio olfatorio, ¿cierto? Capta las sustancias odoríferas, que son las sustancias que nosotros podemos captar, que van a estar disueltas en la película de mucus, ¿ya? Entonces tiene una membrana, ¿ya? Que está formada, ¿cierto? Por mucus, donde están estas estructuras, ¿cierto? Que son los nervios olfatorios, ¿ya? Y van a captar, ¿cierto? Las sustancias disueltas. Ahora, el epitelio olfatorio, ¿cierto? Es súper interesante analizar porque está formado, ¿cierto? Por neuronas bipolares, ¿ya? El extremo, ¿cierto? Se conoce como un bastón, ¿ya? Y que surge, ¿cierto? Entre los cilios olfatorios, que son las estructuras, ¿cierto? Que nosotros estamos viendo acá, ¿ya? También tiene células, ¿cierto? Que son glandulares, que van a secretar el mucus, ¿ya? Y que permiten, ¿cierto? Formar esta película mucosa, que además esto sirve como protector, como mecanismo de respuesta inmunológica, ¿se acuerdan ustedes, cierto? De la inmunidad innata. Eh, Ahí tenemos, ¿cierto? Esa estructura ósea, ¿cierto? Que es la lámina cribosa, ¿ya? Eh, y las células olfatorias se van a reponer continuamente, ¿cierto? Y tienen una vida media de unas semanas. Y ese proceso de inhibición, de regulación de esa inhibición, ¿cierto? Es controlado por una proteína morfogénica ósea, ya que es una proteína importante. Es un proceso bien complejo de renovación que se estudia porque es un epitelio nervioso, ¿cierto? Que se renueva continuamente. Y por lo tanto, ¿cierto? Tiene mucha importancia en su estudio. Además, el modelo de estudio en animales se ve facilitado porque los animales tienen un gran desarrollo del bulbo olfatorio. Aquí, ¿cierto? Se muestra más claritamente más claro, perdón, lo que estamos diciendo, ¿cierto? Aquí están las células en continua división, aquí tenemos, ¿cierto? Las células en desarrollo, una célula ya formada, ¿cierto? Con los cilios olfatorios, ¿ya? Aquí tenemos, ¿cierto? Las células de soporte, ¿ya? Y aquí tenemos las glándulas de Bowman que secretan mucus. Y aquí la lámina cribosa del hueso etmoides, ¿cierto? Que es por donde pasa. Bueno, ¿cómo captamos? Entonces la molécula odorífera, ¿cierto? Nosotros la captamos, ¿cierto? A través de unos sistemas de transducción, ¿cierto? De señales, ¿ya? Este odorante, ¿cierto? Que es la molécula. Nosotros lo anclamos a un sistema acoplado a proteína G, ¿ya? Se denomina proteína G olfatoria, ¿se acuerdan? Y esa proteína G-olf, ¿cierto? Genera una activación de la adenilciclasa, ¿ya? Y eso promueve, ¿cierto? El influjo de iones de calcio, ¿ya? Y se genera el potencial de acción. Luego, mira, estos iones de calcio estimulan a unos canales de cloruro, ¿cierto? Que sale el cloruro y mantienen la señal, si la señal, ¿cierto? Permanece, ¿ya? Y, ¿cierto? También, ¿cierto? Se activa el intercambiador de sodio-calcio que permite regular este proceso, ¿ya? Aquí tienen, ¿cierto? El epitelio olfatorio, esto es una representación muy gráfica, ¿cierto? De cómo funciona. Bueno, ¿hacia dónde proyecta? ¿Qué es lo más importante, ¿cierto? Los receptores olfatorios llegan al bulbo olfatorio, ¿ya? Y normalmente, ¿cierto? Se proyecta hacia la corteza piriforme, hacia el tubérculo, al tubérculo olfatorio, a la amígdala y a la corteza entorrinal, ¿ya? Desde allí, ¿cierto? Genera proyecciones hacia la corteza orbitofrontal, que ahí, ¿cierto? Se hace la interfaz con el tálamo. Recuerden que esta era la única estructura que no pasaba directamente por el tálamo. Hacia el hipotálamo y hacia la formación hipocampal. Entonces se le da el componente emocional, autonómico y la memoria olfatoria también, que es súper importante. El gusto, ¿cierto? Que es otro estímulo que vamos a analizar en esta clase, ¿cierto? Súper antiguo, por ejemplo, esto. ¿Ya? Que era como estaban, ¿cierto? Las diferentes
partes están como asociadas a una región. Ahora, bueno, se sabe que están distribuidos homogéneamente los receptores del gusto y que conjugan, ¿cierto? Muchas veces, ¿cierto? Hay mayor proyección de lo salado, de lo dulce en estas áreas, pero normalmente, ¿cierto? Una proyección es más bien uniforme la distribución, ¿ya? Bueno, la percepción del gusto entonces se lleva a cabo en los quimiorreceptores, que están ubicados, ¿cierto? En los poros gustativos, que están distribuidos en toda la lengua, ¿ya? Y se hace de esta forma. Entonces tenemos, por ejemplo, para las sustancias ácidas y saladas, ¿cierto? Normalmente la transducción es a través de canales iónicos. Para lo dulce, lo amargo y este sabor, ¿cierto? Umami que se denomina, ¿cierto? Que es el sabor aminoácidico, ¿ya? Es a través del sistema de transducción de señales, ¿cierto? De segundos mensajeros. Vamos a tener un receptor transiente de voltaje que lo que hace es mantener activa la señal mientras se mantenga el estímulo, ¿cierto? Y estos van a desencadenar a través de segundos mensajeros o directamente a través de canales iónicos la despolarización de la membrana, ¿cierto? Y va a transmitir neurotransmisores. El neurotransmisor que principalmente se transmite con la alimentación es la serotonina. Bueno, las vías sensoriales, ¿cierto? Parten en la porción sensitiva de la lengua, que esto es súper importante. Los 2 tercios anteriores, ¿cierto? Están inervados por el nervio facial y el tercio posterior está inervado por el nervio glosofaringio. Se proyectan hacia el núcleo gustatorio, que está ubicado en el troncoencéfalo, ¿ya? Y van a determinar ciertas proyecciones hacia diferentes áreas. Por ejemplo, la primera, ¿cierto? Fibras secundarias ascienden hacia el tálamo y al lemnisco medio, ¿cierto? Y hacia el área cortical gustativa, ¿ya? Reconocer el gusto. 2, la señal gustativa, ¿cierto? Viaja hacia el hipotálamo y el sistema límbico para asignar el componente afectivo del gusto. 3, la estimulación de la secreción y motilidad gástrica y nervio vago, la porción cefálica de la alimentación, la porción oral de la alimentación, ¿cierto? Que activa todo el sistema de funcionamiento gastrointestinal. Y 4, la señal gustativa también va a estimular la secreción de saliva vía nervio vago, ¿cierto? Para humidificar el alimento. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos, ¿cierto? Las vías sensoriales del gusto. ¿Ya? Ahí tenemos, ¿cierto? La ínsula, la corteza frontal, ¿cierto? El hipotálamo, la amígdala, que reciben, ¿cierto? Inervación desde los pares craneanos, ¿ya? 7, 9 y 10, que es como más de la porción epiglótica del gusto, ¿cierto? Que también hay papilas gustativas allí. Viajan al núcleo tracto solitario, ¿cierto? Y desde el núcleo ventro-póstero-medial del tálamo, ¿cierto? Se proyectan hacia estas regiones. Bueno, eso era lo que teníamos pendiente de ver, ¿cierto? De analizar. Les voy a dejar yo con esto, bajo esta clase, hay una guía que me gustaría que la desarrollaran en grupos y me lo hagan llegar, ya para asignarle una nota. Bueno, muchas gracias, que estén bien.